voy a dar la bienvenida hasta que lea esta contraportada que me ha encantado. Habla, Bueno, habla con Dios. ¿Qué harías si Dios se te presentara y se pusiera a hablar contigo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo reaccionarías? Habla con Dios es una búsqueda de amor en la que las preguntas existenciales condujeron a la autora a emprender un camino para encontrar a Dios. A través de un conmovedor relato verídico, Munay comparte el recorrido que la llevó a escribir mensajes que fueron dictados en respuesta a las cuestiones fundamentales que la mayoría de los seres humanos nos formulamos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo participa Dios en el juego de la vida? ¿Existe algo más poderoso que el amor? Se trata de tener o de llegar a ser. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es mi función en el plan perfecto de la creación? Un libro cargado de mensajes que despiertan nuestras mentes y nos invitan a mirar con los ojos del alma y ver nuestra grandeza. Munay, felicidades, porque ¿sabes qué? Este libro me pareció encantador y muy interesante. Yo siempre he creído que las preguntas son las respuestas. Y este libro está lleno de preguntas que nos conducen a esas respuestas que tanto necesitamos. Bienvenida, Munaya Paloma, contigo. hola Paloma, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que dices es tal cual, en la pregunta ya está la respuesta, por eso es más importante formular preguntas que estar buscando rápidamente la respuesta. De hecho, lo que más nos dificulta a los seres humanos es el tiempo que tarda entre abrir la pregunta y hallar la respuesta, ¿no? Que ahí es donde nos ponemos ansiosos e impacientes, pero por eso para mí la escritura fue mi aliada desde que aprendí a escribir, porque al escribir justamente le damos al campo cuántico, a la matriz divina, a la inteligencia que también tiene que ver obviamente con Dios, que nos vaya dando las pistas o las pautas. En mi caso, por supuesto, también fue esa experiencia extraordinaria de escribir al dictado, para que las respuestas no queden como una mera teorización, que no queden como un concepto, sino que pase a ser también un recorrido, una experiencia. Encarnar la respuesta ya ahí nos vuelve sabios, ¿no? Que no es poca cosa. Sí, Sí. hablas de una historia verídica. Primero me gustaría que me dijeras qué te llevó a preguntarte quién eres y cómo conectar con Dios. Bueno, mira, desde que iba al jardín de infantes tengo una escena, yo fui al jardín de infantes desde los 2 años, muy chiquitita, o sea, creo que todavía estaba con los pañales, y estudiaba danzas clásicas desde muy chiquita. De hecho me recibí de profesora de danzas clásicas españolas, y en un momento en donde mi madre me va a buscar, ¿no? Después de la clase, estamos caminando por una plaza que estaba cerca de mi casa, recuerdo la escena patente, como si fuera hoy, y entonces yo le hago esta pregunta, ¿no? Le digo, ¿para qué me levanto a la mañana, desayuno, después voy al jardín, vuelvo, voy a danzas, ceno, me acuesto, me levanto, desayuno? O sea, como que le repetía el día a día y le preguntaba, ¿para qué si nos vamos a morir? O sea, para mí la pregunta por la muerte también era desde niña un misterio. Por suerte mi madre no me dijo nada, no me respondió nada, entonces me dejó esa pregunta abierta para que después, a través de mis lecturas, mis investigaciones, y mi recorrido de vida, quisiera ir develando el misterio. Y recién en una experiencia muy, muy trágica de la vida, ¿no? Esas experiencias en donde pasa lo peor son las mejores oportunidades, porque es ahí donde uno toca fondo, y en ese momento yo sentí que, perdido por perdido, quería sí o sí encontrar esas respuestas, por más que obviamente otras personas me decían que es una locura, que esas cosas o sea, no se pueden saber, ¿no? Que quién es Dios, o cómo piensa, o cómo participa en el juego de la vida. Así que fue después de una experiencia muy dolorosa que sentí que necesitaba encontrar esas respuestas para comprender el misterio humano también, ¿no? Porque uno ve la vida humana y se hace un montón de preguntas, y más con lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué participación tiene? Cuando una persona muere tenía que morir, está todo escrito. ¿Cuál es el propósito del alma? Y también hace muy poco me entero que formaba, digamos, mi psiquis. También me formé como psicóloga porque también quería conocer el psiquismo humano, porque también yo sabía que
yo tenía otras experiencias que no eran normales, ¿no? O sea, esto de la telepatía o de conectar con el mundo invisible, vos hablabas de la energía, ¿no? O sea, yo podía percibir otras realidades más sutiles que sabía que los demás no. Y yo era feliz en ese mundo paralelo, digamos, ¿no? Pero necesitaba también comprender ese misterio, y fue lo que después entendí, y que es también mi próximo libro, que se llama La nueva raza humana, que existen estos seres de los que formo parte, índigo, cristal, arcoíris, diamantinos, que venimos con ciertas particularidades, y entre ellas la conexión con lo divino como algo natural. O sea, yo después necesité comprenderlo a nivel humano, pero la experiencia de Dios para mí desde niña fue la experiencia más verdadera y más real que he tenido y que hoy tengo, ¿no? Claro, este libro habla de experiencias que nos despiertan, ¿no? La humanidad necesitamos despertar para poder conectar. ¿Cuál sería el primer paso o para ti el más importante para poder entrar en este mundo despierto de conexión con nuestro mundo interior? Bueno, estaba escrito, no solo profetizado, sino que muchos científicos, o sea, a nivel científico, Bryden, Bruce Lipton, todos los que hablan de los ciclos del tiempo, y después las profecías mayas, el apocalipsis, o sea, de muchas maneras se nos dijo que el 2020 iba a ser el fin del mundo, en el sentido de que el mundo ya no iba a ser lo que era en cuanto a la forma de pensar, de ser, que se iban a empezar a caer todas las estructuras dogmáticas, la economía, la religión, la política, la ciencia. O sea que lo que estamos viviendo, si bien es un caos, es una crisis mundial, es la mejor oportunidad. Y además no te queda otra que despertar a preguntarte cuestiones existenciales, que es, por ejemplo, la vida y la muerte. Todo el tiempo te estás enterando, por lo menos yo, y más aquí en Argentina, que todavía estamos con toda en plena pandemia, que todo, si no es todos los días, pero casi muere alguien, ¿no? Y si bien la muerte, fíjate qué paradójico, la muerte es de lo único que podemos estar seguros, que nos vamos a morir, es de lo que menos conciencia tenemos y lo que más nos asusta. Entonces, el primer paso es aceptar y permitir, por lo menos lo que nos está pasando a nivel mundial, o lo que le esté pasando a cada uno a nivel personal, pero que un caos, una crisis o una frustración o eso que uno considera una tragedia es la mejor oportunidad para conectar con lo más verdadero que tenemos, que es nuestro ser, porque es ahí donde nos preguntamos, ¿no? Y incluso habla con Dios, algunos enseguida lo asocian con religión, y en realidad es todo lo contrario, porque la idea no es seguir un dogma, un paradigma, o lo que los otros nos dicen cómo tenemos que vivir la vida o cómo tenemos que percibir a Dios, sino justamente empezar a conectarnos con ese Dios interno que es nuestro ser, nuestra esencia. O sea que el primer paso es, frente a esta situación mundial, uso el ejemplo, ¿no?, de la pandemia y la crisis mundial que estamos, crisis económicas, crisis de todo tipo, eh, justamente permitirnos vivir la experiencia de ir hacia adentro para hacernos las preguntas que siempre estuvieron ahí, ¿no? La más importante, por supuesto, es quién soy, qué hago acá, pero cada uno en su cotidianidad tendrá otras preguntas: qué hago con mi trabajo, qué hago con mi salud, qué hago con, no sé, cada uno tendrá sus preguntas de su vida cotidiana, y permitirse transitar el camino de la respuesta, ¿no? De hallar la respuesta, confiando que está en el campo cuántico, están todas las posibilidades, incluso la respuesta a todas las preguntas. Así que permitirnos vivir una crisis, una situación que no nos gusta, que es displacentera, es uno de los pasos por excelencia, ¿no? ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Cómo hablaste con Dios? Ah, wow. Bueno, sí. Bueno, siempre fue desde un lugar muy amoroso, ¿no? De hecho, yo o le hablaba o escribía directamente. En una época, en la adolescencia, estaba enamorada de Jesús, pero vuelvo a repetir, no como religión. De hecho, los índigos tenemos como una relación con Jesús como maestro, como referente, pero ya natural. Y le escribía cartas de amor a Jesús y quería morirme para estar con él. O sea, tenía un amor devocional, pero vuelvo a repetir, no religioso. Pero sí te puedo contar el momento previo en donde tomé la decisión de responderme las preguntas, que después con el tiempo terminó surgiendo el libro, accidentalmente, porque no era algo que yo pensaba escribir, en una situación de mucho dolor, ¿no? Frente a una pérdida y frente a muchas pérdidas que ya venía viviendo, y tenía ya ese dolor como un desgarro del alma en donde uno no quiere vivir más, ¿no? Ahí sentí realmente lo que es ese punto límite en donde
lo único que uno quiere es cerrar los ojos y no abrirlos, por el dolor ya desgarrador que uno puede sentir, y cada uno viviendo la crisis que esté viviendo, ¿no? Y recuerdo que durante 3 días pensaba, ¿no? O sea, planificaba mi propia muerte en el sentido de no quería seguir, pero bueno, la verdad es que no, frente a ese replanteo, tomé la decisión de continuar, porque ya que estaba acá, iba a seguir, pero me acuerdo que buscando a Dios como en algún lugar y desafiándolo, le dije que lo iba a descubrir, ¿no? Incluso me acuerdo que lo señalaba como diciendo, te voy a descubrir, no sé cómo ni cuándo, pero te voy a descubrir, o sea, como que voy a descubrir su enigma, su misterio. Y a partir de ahí, desde que me levantaba hasta que me acostaba, cada día era buscar las respuestas, de encontrar la respuesta, porque yo ya ahí había tomado la decisión de encontrar la respuesta, así me llevara toda la vida. Y lo primero que hice, lo que haría cualquier ser humano es, bueno, ¿dónde se habla de Dios? En la Biblia, listo, me voy a poner a estudiar la Biblia y llegué a un lugar que se llama Centro Divino Maestro, en donde se cuestionaba incluso la Biblia, o sea, no era una cuestión, vuelvo a repetir, dogmática, sino abrir preguntas, porque si ahí hablan de Dios, bueno, quiero saber quién lo escribió, por qué, qué pasó. Y el camino me fue llevando a conocer personas. Después otro día veo una película de un director muy famoso acá en la Argentina que hablaba de la suerte, entonces yo quiero conocer al director porque la película hablaba de los temas que yo investigaba y él me recomienda estudiar física cuántica y ahí leo mi primer libro que se llama El Tao de la Física y el entramado me fue llevando a conocer personas, a hacer viajes a los lugares sagrados, Machu Picchu, los templos de México, a conocer todo tipo a tener experiencias que me iban dando como una partecita de la respuesta, ¿no? Y todo terminó en un retiro de meditación vipassana, en donde en completo aislamiento fue la preparación para después, todos los días, desde que me levantaba hasta que me acostaba, escribir lo que se me dictaba a través del pensamiento, ¿no? De una manera muy natural, o sea, total, me la pasaba escribiendo, era más de lo que estaba haciendo, pero con una experiencia diferente, porque la canalización de ese tipo no hay una voluntad, no hay una voluntad de escribir, ¿no? No es que, bueno, me voy a poner a escribir esta cosa y escribo, es como agarrar la lapicera y casi al dictado que la mano fluye con las respuestas a todas las preguntas que tenía de toda la vida, ¿no? Así que fue una experiencia que cuando la viví, de hecho, pensé que era para mí, no pensé que eso después se iba a convertir en un libro, y después me vino otra etapa en mi vida en donde había que todo eso que estaba escrito, encarnarlo, hacerlo propio, ¿no? Vivirlo en la experiencia cotidiana, que es la parte que nos toca a nosotros como seres humanos. En contexto, Dios para ti está en todos lados y cuando nos abrimos a escucharlo se presenta de diferentes formas, en lugares, en personas, en espacios. Y eso es ir hablando con Dios en este camino, en este proceso de transformación de Munay. Dos preguntas para terminar. ¿Quién debe de leer tu libro? Todo aquel que o sea, hay algo que se llama resonancia, ¿no? O sea, que es la intuición, que también es otra herramienta por excelencia para conectar con la sabiduría y con lo divino. Así que todo aquel que tenga el llamado de hacerse la pregunta, ¿no? De qué o quién es Dios o cómo vivir esa experiencia de mayor comunión, de mayor conexión, ya no con intermediarios, sino en vivo y en directo, bueno, el libro es ideal porque cuando otro ser humano vivió esa experiencia que uno desearía, ya lo acerca mucho más a uno. Y además también las respuestas son una guía de lo que piensa Dios en función de nuestra vida cotidiana, cómo pensaría Dios tu vida, las respuestas conducen a eso. Y a cada uno le va a resonar, o sea, lo va a conectar con lo que necesite para su proceso. Es como un libro que tiene como capas, como si fuera una cebolla. Uno puede leer un mensaje y al tiempo volver a leer ese mensaje y va a conectar con otra información. Que vos hablabas hoy de información, ¿no? O sea, toda esa energía de información. Así que el libro es la excusa perfecta para que cada uno conecte con su propia divinidad, con su propia sabiduría interior y para que nos recuerde que todos somos uno en la experiencia de la unicidad con Dios y que tiene que ver nada más y nada menos que con el amor. Así que todos aquellos que quieran conectar con el amor,
un lugar de contención y de sabiduría. El libro yo lo sigo leyendo, a pesar de que lo escribí hace bastante, porque esta es la segunda publicación que se hace, en este caso por Editorial Sirio. Así que cada vez que lo abro y lo releo digo, bueno, este libro lo escribí para mí, primero principal, ¿no? Porque siempre extraigo algo nuevo y eso vale. Sí, sobre todo porque es un relato verídico y creo que los relatos verídicos en los libros como este de Habla con Dios de Munay, pues definitivamente nos aseguran un proceso de transformación como lo fue el del camino de Munay. Hablando, y para cerrar con esta pregunta, hablando de transformaciones, Munay, ¿qué les aseguras a la gente? Que va a haber un antes y un después en cada persona, pero ¿qué va a haber después de leer Munay? De leer Habla con Dios de Munay. Perdón. Va a haber sí, va a haber como mencionabas hace un ratito, una mayor conciencia. La mayor conciencia es estar más presente, el famoso aquí y ahora, ¿no? O sea, el conectar con una información, ya el libro tiene una energía, una información que hace que cada uno que lo toma o que lo lee, lo conecta consigo mismo. Porque la paradoja es, me encuentro conmigo y descubro a Dios, o me encuentro con Dios y me descubro a mí. O sea, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? En el famoso yo soy, uno termina reconociendo, ¿no? La yo soydad en cuanto a la deidad y la divinidad que nos habita. Y en este momento, así como te contaba que estaba escrito este momento de apocalíptico, en cuanto a apocalipsis significa develar lo oculto, poner de manifiesto la verdad. O sea que cada vez más la mentira cae por su propio peso y la verdad de todo, ¿no? De los manejos políticos, económicos, de los propios manejos de nuestra vida, se van a poner cada vez más frente a nuestras narices para que realmente primero lo integremos, lo aceptemos y después lo resolvamos en cuanto a que elijamos de nuevo desde un mayor estado de conciencia que tiene que ver justamente con la divinidad, con ser Dios, con el amor y con la verdad. Así que la transformación ya está sucediendo, la transición ya está sucediendo, van a ser varias décadas, no es que va a ser varias décadas para la nueva humanidad, ¿no? Hay un nuevo mundo, una nueva humanidad, un ser humano despierto en conciencia, conociendo y reconociendo las leyes universales, conectado cada uno con su propósito, haciendo lo que más le guste hacer, ¿no? Que parece algo obvio, pero el ser humano hoy en día todavía hace cosas que no quiere, dice lo que no quiere decir, siente lo que no quiere sentir y vive en una total incoherencia y está pagando un precio muy alto, ¿no? Con todo lo que eso significa, desde enfermedades y todo tipo de crisis. Bueno, lo que estamos viendo también es parte de lo que ya no podía seguir. Así que la transformación está garantizada, podríamos poner la metáfora de van a transformarse en mariposas, de oruga a mariposas, para poder volar lo más alto posible para cumplir los deseos que cada uno lleva en su corazón. Que además, y eso también está en el libro, los deseos son justamente esa semilla que Dios, la divinidad, que nuestra propia alma puso antes de nacer, antes de venir, para seguir un camino, y en ese camino hay un camino de transformación. Y también los deseos ya están cumplidos en ese famoso campo cuántico. Lo que uno tiene que hacer es ir del deseo por cumplir al deseo cumplido. Y ahí está también una transformación, pero absoluta. Así que gracias por este espacio, gracias, te estuve escuchando atentamente con lo que estabas compartiendo antes, así que hoy en día todo lo que podamos difundir, ¿no? Para ayudar a la humanidad, al uno por uno, en el sentido del proceso que cada uno esté viviendo, realmente bienvenido. Claro, somos granitos de arena que vamos formando un arenero muy grande, un arenero de transformación y ese es el objetivo de este programa y de mi misión de vida, pero yo estoy muy agradecida por haber conectado contigo. ¿Dónde podemos encontrarte tus redes sociales y también tu libro, dónde lo pueden conseguir? Mira, en Método Munay, que se llama Método Munay porque es también el próximo libro, que es una metodología. Método es camino o guía, y Munay es la integración de lo humano y lo divino, ¿no? Entonces, todo lo que yo comunico, lo que enseño, ahora voy a dar un curso de canalizar, telepatía y mediumnidad, las tres en uno, que es justamente como escribí el libro,
y para mí fue un proceso siempre natural, pero después como psicóloga traté de comprender cómo funcionaba la psiquis en esas experiencias y poder compartirlo. Y Método Munay siempre es una perspectiva para integrar todo, ¿no? El mundo visible, invisible, el mundo material, espiritual, el mundo energético, el mundo más denso, y todo en Facebook, en Instagram y en la página web, todo se llama Método Munay. Así que ahí me van a encontrar. Y el libro está, bueno, en Amazon a nivel digital en todo el mundo, y ya está en varios países, creo que está en España, México, Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, y falta Argentina, donde, donde está la autora, pero bueno, es el país en donde todavía con las normas de las restricciones, ¿no? Con el tema de la importación y fronteras, calculo que en un tiempito muy corto ya lo van a tener también. Así que, y si no, me escriben ahí en las redes y yo les paso toda la información. Por supuesto, así que ahí pueden conectar con Munay y saber más de este libro, Yo escucharla, también lo todo su método habla con Dios y bueno, el método Munay, perdón, pero este libro habla con Dios es una excelente opción, un regalo a tu alma, a tu existencia y esos regalos valen oro, así que muchísimas gracias Munay, te mando un abrazo y todo lo mejor Gracias. siempre para tu camino. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Gracias de corazón. Gracias. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos los que han estado aquí, también a los que se van a ver este programa más adelante, que se van a regalar ese tiempo para ustedes. Les recuerdo mis redes sociales, en Instagram, @PalomaVillaTV, en Facebook, Paloma Villa, y en YouTube, Paloma Villa. Te agradezco muchísimo que si algo movió en tu corazón, que si algo bueno quedó aquí en tu alma, pues le des like, compartas y si me quieres dejar un mensajito, pues también se agradece muchísimo. Los quiero y nos estamos aquí en contacto en todas estas redes sociales, que es una comunidad de gente despierta, de gente alegre y sobre todo que recuerden que el proceso de transformación no es triste, no es doloroso, no es un proceso pues aburrido. Todo lo contrario. Hay que llorar, hay que soltar, hay que reírnos de nosotros mismos y hay que aplaudir los errores, pero también todo lo bueno que hemos hecho. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Felicidades por el tiempo que inviertes para crear tu mejor versión. Gracias por tu like, gracias por compartir y gracias por escuchar. PB Clothing, una marca mexicana para mujeres bohemias, idealistas, espontáneas y libres. Encuéntranos en nuestro sitio web, también en Instagram y también por WhatsApp.